noviembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva semana aquí en Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Guillermo Lasso, candidato a presidente de la República por la alianza Creo Suma. Los impuestos, la economía, el desempleo, los temas de los candidatos a la presidencia con unas promesas para bajar impuestos. Otros dicen que los mantendrán. Los vamos a revisar de inmediato. También nos acompañará Gilmar Gutiérrez, asambleísta nacional, presidente del Partido Sociedad Patriótica, para hablar sobre la propuesta sobre el voto seguro para las próximas elecciones. ¿Cómo funcionará? ¿El CNE facilitará el trabajo para esta iniciativa? Lo vamos a conversar. Y además, hoy estará en nuestros estudios Antonio Ricaurte, concejal de Quito por el Movimiento Vive. El COTAD y la Ley de Ordenamiento Territorial prevén el cobro de plusvalía y contribuciones por mejoras, por ejemplo, en el edificio de UNASUR. Entonces, ¿el Distrito Metropolitano ha cobrado la plusvalía por el edificio de UNASUR? ¿Qué razón tiene el reclamo del presidente Correa para crear este impuesto a las ganancias extraordinarias? Lo vamos a revisar de inmediato. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Justo en 2 meses será el día de elecciones y la campaña electoral oficialmente empieza el lunes 3 de enero. Quedan apenas 45 días para examinar los planes de gobierno inscritos en el Consejo Nacional Electoral hace un mes. Empleo e impuestos son 2 temas interconectados. Guillermo Lasso ofrece crear 1 millón de empleos, Lenín Moreno 250.000. Lasso propone eliminar una docena de impuestos y Lenín Moreno en Machala indicó que no van a quitar los impuestos a los ricos porque su eliminación pondría en riesgo la capacidad del Estado para sostener y ampliar los servicios sociales e implicarían el despido masivo de servidores públicos. Guillermo Lasso, candidato a presidente de la República por la alianza Creo Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Gracias por la invitación y quedo, luego de un saludo a todos los ecuatorianos, a sus órdenes. Según el INEC, de cada 10 empleos, el sector privado crea 9. Al eliminar impuestos, usted propone devolver liquidez al sector privado para crear más empleos, pero ¿cómo su propuesta no pone en peligro los servicios sociales del Estado, básicamente salud y educación, como señala el candidato del oficialismo? El primer problema que tiene la sociedad ecuatoriana hoy es que la tendencia de crecimiento de la economía es negativa. Este año, de acuerdo con la CEPAL, la economía va a decrecer en un 2%. Y de acuerdo con proyecciones del Banco Mundial, de no existir cambios en el Ecuador, en el 2017 la economía va a decrecer en 2,7%. Si en este año, con un decrecimiento del 2%, se han perdido 350.000 empleos en el Ecuador, imagínense lo que va a suceder en el año 2017 y de ahí en adelante. Por eso es importante evitar este gran fraude que vive la política ecuatoriana. Yo quiero a todos los ecuatorianos, en esta época de Navidad, en esta época de Año Nuevo, donde la familia se reúne, donde vemos la cara de alegría de los niños, donde los jóvenes nos cuentan sus planes, donde vemos la gran preocupación del futuro de la familia ecuatoriana, yo los invito a reflexionar. No puede ser que exista un candidato silencioso, el candidato del oficialismo, que de repente habla solo para defender los nuevos impuestos del correísmo, del trinomio Correa, Moreno y Glass, solo para defender aquel estilo de vida de un gobierno que lo quiere controlar todo. Mire lo que acaban de informarnos. No vamos a tener orquesta sinfónica en Guayaquil. El director de la orquesta sinfónica ha resuelto no renovar su contrato, porque lo dejan sin teatro, lo dejan sin instrumentos, los dejan sin libertad. Un artista es el creador de la música, en este caso, el director de la música, como cada ecuatoriano quiere ser el director de su vida, pero le quitan presupuesto, dejándolo sin empleo, anunciándonos más impuestos, le quitan el teatro, que es la casa de la familia ecuatoriana, con esta nueva ley de impuesto a la plusvalía.
Y por último, le quitan la libertad. Pero Los yo le hijos no pueden preguntaba, escoger señor Lasso, la carrera universitaria que ellos quieran estudiar. Por eso, yo le pido a la familia ecuatoriana, reflexionemos. Nosotros representamos el cambio de libertad para la familia ecuatoriana. Sí, pero yo le derecho a preguntaba si prosperar. usted puede asegurar si va a haber o no recortes en los sectores de educación y salud. Si no va a haber, Mire, tomando en cuenta que usted propone recortar impuestos y entonces evidentemente va a tener menos dinero. Es entendible que el señor Moreno, en primer lugar, no entienda nada de economía y en segundo lugar, que tenga que seguir la ruta de su jefe. Para eso está él ahí, para no contradecir al señor Correa, que nos ha llevado a una crisis económica. ¿Sabe cómo se baja el gasto del gobierno? A través de alianzas públicos-privadas, a través de acuerdos. Las carreteras se pueden construir no con solamente dinero público, sino con dinero privado, impulsando concesiones. Los puertos se pueden construir y concesionar de manera transparente, no a dedo como lo ha hecho este gobierno. Por lo tanto, si el gasto del gobierno es de 25.000 millones de dólares al año, 7.000 por gasto de inversión, 18.000 por gasto de operación, nosotros lo que pensamos es tocar los 7.000 de gasto de inversión para que esa inversión se realice no con fondos públicos, sino con fondos privados, a través de alianzas públicos-privadas. Y yo le digo al maestro ecuatoriano, yo le digo a los médicos ecuatorianos, yo le digo a los militares y a los policías, en nuestro gobierno nadie tiene previsto el despido masivo de nadie. El único que se va a ir a su casa es aquel ministro y sus colegas que le gusta abrazar árboles, que se vaya al jardín de su casa a abrazar a sus árboles y nos dejen en paz a todos los ecuatorianos para poder prosperar con libertad. Guillermo Lasso propone 1 millón de empleos, pero ¿de qué tipo de empleo estamos hablando? ¿Son los empleos contemplados bajo el actual sistema o serían bajo otras formas de contratación que no están en los códigos vigentes y que por lo tanto requerirán de reformas previas en el legislativo? En lo absoluto, Lenin, lo que tratamos es de crear empleos dignos, con el salario mínimo, que le den cierta certeza a la familia ecuatoriana. Muchos padres hoy, a esta hora del día, viven con angustia y ansiedad. Se acerca la Navidad, viven con apenas $1 al día. Nosotros queremos que vivan al menos con el salario mínimo vital, que les permita adquirir al menos la canasta básica familiar. Yo sé cómo hacerlo, a mí nadie me lo ha contado. Durante 40 años de emprendimiento he creado más de 100.000 empleos y lo he hecho con libertad, sin tener un jefe que me diga qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Por lo tanto, somos la opción del cambio. Pero yo quiero insistir, mi querido Lenin, en este planteamiento de reflexión. No puede ser, esto es un fraude, un candidato silencioso que no quiere ir a los medios de comunicación, que no acepta un debate, que no quiere ni conversar, y otros candidatos pseudo opositores que no tienen propuestas, sino solamente criticar las de Guillermo Lasso. Ahí me parece que estamos llegando, yo diría, de buena o de mala fe, voluntaria o involuntariamente, al gran despeñadero que nos va a conducir a las escenas que vemos hoy de Venezuela, aquellas escenas donde ya ni billetes tienen. ¿Por qué? Porque ellos no entienden cómo se maneja la economía, cómo se crea empleo. 1 millón de empleos en 4 años de gobierno, Lenin, se puede crear bajando ya no 12, 13 impuestos, porque hay que incluir también este nuevo impuesto a la plusvalía. Hay que eliminar el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la tierra agrícola, hay que eliminar el impuesto a las transacciones de vehículos usados, hay que eliminar los impuestos a los espectáculos públicos para que la cultura llegue al barrio y no sea el gobierno el que ahora quiere dirigir la orquesta de todos los ecuatorianos. 1 millón de señor. empleos, propuesta que no va a depender, dejemos en claro esto, no va a depender de que ninguna organización tenga pues en el próximo periodo legislativo una mayoría, porque la propuesta podría morir allí en la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que nadie la va a controlar absolutamente. Y de allí
en la discusión que podría generarse si es que requiere su propuesta de un acuerdo legislativo, podría morir allí en la discusión de si el empleo es adecuado o no, de si la flexibilización es una cosa buena o no, de si se están violentando los derechos de los trabajadores o no. Nadie está planteando ni flexibilización laboral, ni reformas al Código Laboral, Lenin. Lo que estamos planteando es crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Y yo soy un demócrata. Y en su momento dialogaré con todos los ecuatorianos de buena fe. Me pregunto, ¿quién se va a atrever a negar en Asamblea Nacional la reducción de 3.000 millones de dólares anuales en impuestos para que ese dinero se quede en el bolsillo del padre de familia, de la madre de familia, de los emprendedores para poder invertir, generar nuevas actividades económicas que generen empleo para aquellos ecuatorianos que hoy no tienen un empleo, no tienen un trabajo, no están afiliados a la seguridad social, que es la gran preocupación mía. Aquellos padres de familia, como ya lo dije, a esta hora del día viven angustia porque no han comprado los alimentos para los hijos. A propósito de la eliminación de impuestos como elemento dinamizador del sector productivo, yo quiero invitarlo a escuchar lo que dicen Lenin Moreno y Rafael Correa sobre el anticipo al impuesto a la renta. Jamás entendí eso del impuesto, del anticipo al impuesto a la renta. Se lo digo con toda sinceridad. O sea, el gobierno, no estoy a revisarlo, la postura de Alianza País es la que está en el programa de gobierno firmado por los candidatos. Ahí no se habla de revisión. Yo creo que podemos ese anticipo del impuesto a la renta convertirlo en empleo productivo. No hay motivo para cambiar el anticipo del impuesto a la renta, es puro cuento. Moreno no habla de eliminar el impuesto a la renta, sino de redireccionarlo. Mire usted, Lenin, la grabación parte cuando él habla de impuesto a la renta, pero previamente habló de anticipo de impuesto al IVA, lo que no existe. ¿Qué demuestra eso? Como él mismo lo dice, no entiende lo que es el anticipo de impuesto a la renta. Y su jefe, ¿qué contesta? Que nadie ha pensado eliminarlo, que ahí está el programa de gobierno y que por lo tanto el señor como empleado de él tiene que cumplir lo que él le diga. El anticipo de impuesto a la renta ha ocasionado que muchos pequeños negocios, industrias, comercios en el Ecuador cierren sus puertas porque está muy bien pagar impuesto a la renta cuando hay renta. Pero si no hay renta, es un impuesto a la actividad económica, es un impuesto al empleo y lo que está produciendo simplemente es desempleo en el Ecuador. Ahí tiene usted la prueba de un candidato silencioso que tiene un libreto marcado por su jefe. Tenemos que reflexionar, queridos ecuatorianos. Necesitamos candidatos y presidentes de la República que tengan por único jefe a ustedes, a la familia ecuatoriana, no a ningún jefe ubicado en cualquier lugar del mundo. Usted propone además eliminar el impuesto a la plusvalía que se está tratando en estos momentos en la Asamblea, pero hasta mayo ya estará en vigencia. ¿Y cómo se va a reparar a quienes se consideren perjudicados por esta ley? Propondremos la reforma tributaria, que ya la tenemos listo el proyecto de ley, que incluye la eliminación de varios impuestos. Claro, por supuesto, cada día nos dan más tarea, ya no son 12, serán 13. Y también incluiremos una disposición muy especial y directa para devolver a aquellos ecuatorianos que se vean perjudicados por pagar este impuesto desde su fecha de vigencia hasta la reforma tributaria que será aprobada por la nueva Asamblea Nacional a partir de mayo 17. Y yo le quiero decir a usted, Lenin, y a todos los ecuatorianos que les preocupa los ingresos del gobierno. Vayan a la esquina, a la tienda de la esquina, pregúntenle al casero, ¿qué pasa cuando se sube el precio de los alimentos? Le va a contestar, no, pues voy a vender menos. ¿Y qué pasa si usted los baja? Voy a vender más. Así es la política tributaria. Llega a un punto en que usted sube los impuestos como el IVA del 12 al 14 y cae la recaudación, como cayó este año, en un 5%. O sucede que crean nuevos impuestos y la recaudación general cae en un 10%. ¿Qué necesitamos entonces? Eliminar el exceso de impuestos para reactivar la economía, generar empleo y de esa manera aumentar la recaudación
para el gobierno. Eso no lo entiende el señor Moreno, por eso tiene miedo de debatir conmigo. Eso no lo entiende el señor Correa, que durante 10 años ha tramitado más de 30 leyes de reformas tributarias y nos ha llevado a esta crisis. Eso no entiende el señor Glass, porque él está distraído sobre qué negocios se hacen en los sectores estratégicos. Yo creo que los ecuatorianos nos merecemos un Ecuador distinto, un Ecuador diferente. Yo creo que aquel Ecuador de la jueza Collantes, del periodista Pérez y de los burócratas en los sectores estratégicos es el Ecuador de los prepotentes, de los violentos contra las mujeres, de los corruptos. La familia ecuatoriana quiere un cambio, el cambio que representamos nosotros, que hemos tomado la decisión de presentarnos personalmente, no mandar a nadie a nombre nuestro y decir lo que le tenemos que decir a la familia ecuatoriana. Nos merecemos un cambio en el 2017. Guillermo Lasso, candidato a presidente de la República por la Alianza Creo Suma. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable, Lenin. Gracias. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará Gilmar Gutiérrez, asambleísta nacional y presidente del Partido Sociedad Patriótica, para hablar sobre la propuesta del voto seguro. ¿Cómo va a funcionar? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Asambleísta nacional, presidente del Partido Sociedad Patriótica, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Ustedes desde Sociedad Patriótica han trabajado en una iniciativa ciudadana de voto seguro y proponen un sistema de control electoral paralelo. ¿Cómo funcionará? Gracias por la oportunidad. Ecuatorianos, el próximo enemigo a vencer es el fraude. Y estamos invitando a todos los candidatos a que dejemos de ser ingenuos. Debemos ponerle mucha más atención. En el próximo proceso electoral se está jugando la libertad del Ecuador, se está jugando la democracia. Miren, nosotros hemos diseñado un plan estratégico para impedir el fraude, que tiene 3 objetivos. El primer objetivo es una estructura de control electoral, es decir, 45,000 ciudadanos patriotas que ese día debemos cuidar los votos desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y después vigilar el conteo hasta obtener el acta de escrutinio. Posteriormente a esto, y como segundo objetivo, hemos diseñado una plataforma, un sistema informático para contabilizar los votos nosotros mismos. Este sistema tiene acceso desde un teléfono celular o desde una tablet o una computadora, lógicamente con acceso a internet. Este sistema se genera claves inclusive para que, si es que el delegado de la mesa dispone de un celular, pueda directamente desde la mesa ingresar los resultados de su acta de escrutinios. Si no lo dispone, pues será a través del coordinador del recinto o de una, por lo menos, que sí está garantizado, un centro de cómputo cantonal o provincial. Y como tercer objetivo tenemos el diseño de una página web que ya está lista, ya está al aire, que se llama www.defiendetuvoto.org. A ver, y la idea es poder controlar allí, poder controlar lo que ocurre en las mesas, pero entonces proponen que haya responsables de cada recinto, de cada mesa, que ingresen los resultados, luego tener el visor de resultados, y para eso ustedes hablaban de poder contar con una estructura de control, que por lo menos hablemos de unas 45,000 personas que puedan vigilar 42,000 mesas aproximadamente. ¿Pueden lograr ese tipo de estructura? Claro, para esto es que hemos convocado y estamos convocando insistentemente a toda la ciudadanía. Hemos recorrido prácticamente ya todas las provincias del país con este mensaje.
estamos insistiendo. Hay un acuerdo firmado con todas las organizaciones políticas nacionales de oposición principalmente. Insistimos en poner más atención a todas las organizaciones políticas en este sistema. Estamos seguros que hay mucho más de esas 45.000 personas que están decididas a hacer algo para lograr el cambio. El cambio lo vamos a lograr únicamente si logramos bloquear el fraude. Y estoy seguro que, lógicamente, con la participación de la ciudadanía, que eso es necesario. El sistema no funciona si no tenemos por lo menos de estas 45.000 personas. Ojalá 90.000, ojalá 180.000, es decir, 1, 2, Pero 3, ustedes 4 como o más delegados por mesa. como oposición, ¿creen que ese control sería más fácil si todas las organizaciones políticas de oposición se unirían para poder vigilar los votos? ¿Será posible que en eso se unan o creen que ni siquiera allí podrían deponer los intereses? Como digo, al menos hay un acuerdo nacional firmado, el Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral, que ese acuerdo no se ha roto, está vigente, sino que lo que estoy mencionando acá es insistir a todas las organizaciones políticas. El sistema lo tenemos listo, hemos invitado abiertamente para que las organizaciones políticas y toda la ciudadanía, lo que no hace el Consejo Electoral, haga con nuestro sistema. Nuestro sistema está abierto las 24 horas del día para que pueda ser examinado, para que pueda ser evaluado, para que pueda ser probado de las formas que deseen probarse. Como digo, eso debería hacer el Consejo Electoral, pero lo que hace el Consejo Electoral es todo lo contrario. Últimamente, ecuatorianos, para que ustedes conozcan, a través de esta página web se publicó que el contrato, el último, o mejor dicho, contrato de última hora para la transmisión de los datos, es decir, para transmitir los votos, se está entregando a una empresa de un amigo del actual vicepresidente de la República y actual candidato a la vicepresidencia, Telconed. Miren lo gravísimo de esto, para un tema tan grave. ¿Qué significa esto? Que el momento que los están digitando, por decir, 10 votos de un candidato de una lista, en este proceso de transmitir esta votación, algo tan delicado se está entregando con un contrato de última hora, un contrato al apuro. Y por eso es tan importante el control y cómo se maneja ese control. Ahora, usted fue uno de los que viajó a Washington para reunirse con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro, pidieron la participación de la OEA, pero especialmente en lo que respecta a auditorías, a las pruebas, a los controles. Ustedes hablaban de 8 procesos electorales, pero finalmente, ¿en qué quedó la participación de la Organización de Estados Americanos? ¿Qué papel van a cumplir en estas elecciones? Lamentablemente, y nosotros, la oportunidad que tuvimos de estar con el secretario de la OEA, con el señor Almagro, le manifestamos a él que lo importante es venir a observación, pero con la suficiente anticipación. Es decir, debían haber venido ayer, no esperar venir para el día de las elecciones. Eso no sirve. ¿Y cuándo van a venir finalmente? ¿Cuándo van a venir? Esperemos que vengan lo más pronto. Estamos atentos a la llegada de los observadores internacionales de la OEA. Inclusive como organizaciones políticas hemos hecho una invitación a la Unión Europea y al Parlamento Europeo que el Consejo Nacional Electoral no ha invitado. Esperamos que ellos también vengan con nuestra invitación, con esta invitación que la hemos firmado las organizaciones políticas del Acuerdo por la Transparencia Electoral. Esperemos que ellos vengan, pero que vengan lo más pronto posible. Ya deberían estar acá, justamente para que conozcan todas estas irregularidades que se han venido denunciando. Bueno, pero de esas irregularidades que ustedes habían denunciado, con las respuestas que han tenido por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, ¿se tomaron ya medidas al respecto? Sus reparos en cuanto al padrón electoral, por ejemplo. El CNE insistió varias veces en que todos los partidos políticos, en marzo me parece, habían firmado una carta en la que reconocían que no identificaban irregularidades. En fin, ¿en qué quedó todo eso? Primeramente, eso es totalmente falso, ¿no? El Consejo Electoral a las organizaciones políticas nos tiene marginados. Es totalmente falso que estemos participando en algún tipo de auditorías. Y es una de las irregularidades que nosotros hemos venido denunciando. El Consejo Electoral no da paso absolutamente a ninguna posibilidad de control. Es más, con respecto al registro electoral para el próximo proceso electoral, hace aproximadamente 3 semanas fuimos a entregar un informe pericial, profesional, en donde se comprueba de manera irrefutable
que ese registro electoral no ha sido depurado, que existen inclusive ahí constando los mismos muertos, los guerrilleros de las FARC que les denunciamos en marzo de este año, a los mismos técnicos del registro civil, y ni siquiera a esos muertos famosos, ni siquiera a esos personajes de las FARC famosos les han sacado del registro electoral. Siguen habilitados para votar, muertos, guerrilleros, dobles cédulas, triples cédulas, siguen habilitados para votar, pero no solamente ese es el problema también es del sistema de escrutinios, la transmisión de los votos. En el sistema de escrutinios hemos demostrado cómo es que se nos resta, cómo es que se nos quita, cómo es que se nos roba votos ya contabilizados a organizaciones políticas de oposición. La respuesta del Consejo Electoral siempre ha sido la persecución, como en estas épocas del correísmo. Al que denuncia una irregularidad, al que denuncia corrupción, se le persigue. Bueno, y justamente sobre el papel del Consejo Nacional Electoral de cara a un próximo periodo, a un próximo gobierno, uno de los principales o cambios principales que ustedes plantean hacer es el que se refiere a modificar el artículo 218 de la Constitución. Es una propuesta que han venido llevando a cabo en los últimos meses sobre la conformación del Consejo Nacional Electoral, es decir, 5 miembros que son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes proponían que a esos 5 se agregue uno más por cada organización política nacional. Este tema ha tenido acogida en otras fuerzas políticas, el que se refiere a la integración del CNE, que ustedes consideran es indispensable para garantizar independencia de ese órgano electoral. Sí, yo considero que sí, la mayoría de organizaciones políticas están de acuerdo con que debe cambiarse la integración del Consejo Nacional Electoral. En todos los países democráticos en el mundo, las funciones electorales o los organismos electorales están conformados justamente por representación de las organizaciones políticas, no como en el caso del Ecuador, pues que única y exclusivamente están ahí miembros de los más obedientes, de los más incondicionales con el correísmo, como es el mismo presidente actual, que es inclusive hasta compadre del presidente Correa. Claro, en nuestras propuestas se está cambiando inclusive el eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justamente para que el Ejecutivo no tenga o no pueda tomar el control de las otras funciones del Estado, que para eso exclusivamente ha servido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que el Ejecutivo pueda tener el control total y absoluto de las otras funciones del Estado. Y esas son algunas de las propuestas de Gilmar Gutiérrez, asambleísta nacional, presidente del Partido Sociedad Patriótica, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad. A usted, 7:30. Una pausa y al regresar estará Antonio Ricaurte, concejal de Quito por el Movimiento Vive. La propuesta del presidente Correa para evitar la especulación sobre el valor de la tierra queda sin piso frente a disposiciones que ya existen en el COTAD, en la Ley de Ordenamiento Territorial. Repite un impuesto ya vigente. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. ¿Es acaso posible reducir el tamaño del gobierno? Creo que hay una sola manera de lograrlo, de la misma manera que los padres controlan a los hijos votarantes, reduciéndoles su estipendio. En el caso del gobierno, eso equivale a reducir los impuestos. Lo dijo Milton Friedman, economista, premio Nobel de Economía, en 1976. Hace 2 años, en diciembre de 2014, se inauguró el edificio de UNASUR y desde entonces el presidente Rafael Correa tiene una obsesión: la plusvalía de la propiedad privada en la zona de influencia de ese edificio. Recordemos lo que dijo en septiembre 6 del 2014. UNASUR lo construye el Servicio de Contratación de Obras. Por UNASUR hasta se han sextuplicado el valor, el precio de los terrenos en la mitad del mundo. No tiene sentido. Cualquier inversión pública, ya sea parroquial, municipal, prefectura o gobierno, que aumente el valor de la tierra sin que haya hecho nada el dueño de esa tierra, tienen que cobrarse contribuciones por mejora. De hecho, estamos discutiendo cosas más amplias como la plusvalía, etc. Son discusiones muy profundas, porque es una fuente de enriquecimiento no ilegal, pero sí legítimo, injustificado, y de inequidad. Antonio Ricaurte, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Muchas gracias, Lenin. Exconcejal. Exconcejal, así es. El COTAD en su artículo 561 establece el impuesto a la plusvalía por obras de infraestructura realizadas por el sector público. Así, en general, no distingue obras de los gobiernos autónomos descentralizados y del gobierno nacional. ¿Por qué razón el Distrito Metropolitano no ha cobrado la contribución especial de mejoras? ¿Acaso a ese edificio de lujo de UNASUR no se lo considera una obra de infraestructura? Bueno, habrá que analizar con la Dirección Financiera Tributaria del municipio de Quito a qué está obligado, qué se ha cobrado y qué no se ha cobrado, principalmente al edificio de la UNASUR, pero también hay que señalar, mi querido Lenin, que por reciprocidad internacional no se pagan diferentes tributos desde las organizaciones internacionales, embajadas, etcétera, etcétera. Y en este caso pero la sí UNASUR las áreas aledañas. es un organismo internacional que está exento, por ejemplo, del impuesto predial. Las áreas aledañas pues tienen otra connotación, son bienes de propiedad privada que tienen que pagar tributos, por supuesto. La Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en su artículo 60 señala instrumentos para regular el mercado del suelo. Y dice, los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos para evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la adquisición de suelo público para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. Dichos instrumentos son el derecho de adquisición preferente, la declaración de desarrollo y construcción prioritaria, la declaración de zona de interés social, el anuncio de proyecto, las afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de suelo. ¿No se suponía, le pregunto, que con esta disposición se solucionaba el problema de eso que dan por llamar práctica especulativa? Bueno, si es que usted en cualquier parte de la ciudad, en cualquier territorio, hace una construcción, hace una mejora y hace un elemento que haga que la zona se mejore, pues los terrenos, la zona aledaña va a verse beneficiada, por supuesto, por el mercado. Entonces yo creo que a eso hacía referencia el presidente de la República, más allá de la normativa que usted acaba de señalar, que por supuesto es muy clara y que cuida el territorio y el desarrollo del territorio en cada una de las ciudades. Pero si está la normativa, entonces, ¿por qué razón se sigue hablando de procesos especulativos, de ganancias extraordinarias, de ganancias ilegítimas? Allí están las herramientas, ¿por qué no se las aplica? Sí. Yo creo que para eso es fundamental hacer un análisis muy breve de lo que se ha planteado para la ley de la plusvalía. Y es, por ejemplo, importante señalar, mi querido Lenin, que hay exenciones y, por supuesto, no paga plusvalía el que hace una primera venta. Eso tiene que quedar muy claro. Segundo, yo creo que es importante señalar que en la segunda venta hay que tomar consideraciones muy importantes también, como son, por ejemplo, que se paga plusvalía a partir de 4 elementos fundamentales. El número 1, el costo del bien inmueble. Segundo, el restar estos 20 salarios mínimos vitales unificados que llegan más o menos a $8.000, el 7.5% de la tasa referencial del Banco Central del Ecuador, y las obras de mejoras que se han hecho en el bien inmueble. A partir de eso, entonces se cobra el 75%. Y para tener una idea y ejemplificar también, que es importante, mi querido Lenin, por ejemplo, los bienes declarados en propiedad horizontal, sean estos departamentos, sean estas oficinas, tienen un incremento del 6% más o menos anual, que hace que muy difícilmente vayan a pagar plusvalía, estos bienes declarados en propiedad horizontal. Y también es fundamental hacer un análisis muy rápido de lo que representa para el sector inmobiliario y de la construcción este elemento. ¿Por qué? Porque el sector inmobiliario y de la construcción es fundamental para el desarrollo y es fundamental para el crecimiento económico de las ciudades y del país también. Y el sector inmobiliario en este momento sí está pasando pues algunas dificultades. Hay un 30% de recesión en el sector inmobiliario. La gente no está comprando o está devolviendo lo que ya compró. Eso es fundamental señalar también. Pero con respecto a este tema de la plusvalía, el constructor o el inversor inmobiliario, ¿qué es lo que hace? Tiene un terreno,
y el día de mañana en ese terreno no es que especula ni tampoco vende más caro, sino que construye, desarrolla, hace un desarrollo inmobiliario y en esa primera venta no se paga plusvalía y en la segunda pues ya ha quedado claro lo que yo acabo de señalar, que hay algunos elementos que tomar en cuenta, como son estos temas del costo del bien, el 7.5 de la tasa del Banco Central, las mejoras que se han hecho por parte del sector privado y los 20 salarios mínimos vitales que llegan a $8.000 más o menos. Entonces, muy difícil que se vaya a pagar plusvalía en este caso. Una contracción del 30%, como usted acaba de señalar, en el negocio de la construcción, podría equivaler a una quiebra. Ahora, ¿usted considera que es necesaria una ley de plusvalía, tomando en cuenta que el sector de la construcción, elemento dinamizador, uno de los más importantes de la economía, de cualquier economía, es necesario que bajo esas circunstancias se apruebe una ley de este tipo? Como cualquier otro sector de la economía y como cualquier otra actividad, tiene que ver muchísimo con la certidumbre, con la certeza, con la tranquilidad. Cuando a los mercados se les da incertidumbres, cuando no hay información suficiente, cuando hay mucha información cruzada, cuando no se sabe cuál mismo es la realidad, entonces hay preocupación y hay nerviosismo. Entonces, cuando hay preocupación y nerviosismo, como en cualquier otra actividad económica en el mundo, también en el sector inmobiliario suele suceder que se ve afectado. Entonces, lo que sí es fundamental es debatir, discutir, hablar, conocer sobre la ley y hacer una socialización muy amplia. Yo lo que me temo, mi querido Lenin, es que la propuesta a esta ley en este momento que es electoral no va a ser lo suficientemente discutida, debatida y entendida, porque la gente se pone nerviosa, la gente dice no es el momento para comprar, no es el momento para invertir. Y no nos olvidemos también, mi querido Lenin, que entre el 10 y el 30% de los proyectos inmobiliarios son nutridos por quienes hacen una inversión para luego arrendar, porque así es el mercado del arrendamiento también, es muy grande el mercado de los arriendos en el país. Entonces esa gente dice, ¿para qué voy a comprar ahora? Estoy nervioso, voy a comprar después. Entonces lo que yo sí veo es que, como en cualquier otro sector de la economía, hay que darle certidumbres a la gente, no hay que generar nerviosismo, hay que profundizar en la discusión, en el debate de la ley, hay que informar lo suficiente para que pueda la gente tener la suficiente capacidad de discernir si está bien, si está mal, si es que es momento o no de invertir y qué es lo que va a pasar con el sector inmobiliario y de la construcción. Yo quiero invitarlo a escuchar lo que dijo la semana pasada aquí Richard Calderón, legislador de Alianza País, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, precisamente sobre el cobro del impuesto a la plusvalía. El problema es que actualmente, como está diseñado el impuesto a la plusvalía y con la falta de actualización de los avalúos y los catastros municipales, es un impuesto muy ineficiente, de tal manera que el Ecuador es uno de los países con menor cobro de estos impuestos en Latinoamérica, porque obviamente los municipios, por diferentes situaciones institucionales, capacidades profesionales, no actualizan los predios. Entonces el problema sería otro y no la creación de otro impuesto sobre la tierra. Yo quiero discrepar con el señor legislador. En el caso específico de la ciudad de Quito hay una información muy importante durante los últimos años, principalmente en los últimos 2 años, se ha hecho una revalorización, una reevaluación de los predios en el distrito metropolitano de Quito. Los catastros son catastros modernos, son catastros eficientes y los costos de los predios, de los bienes, son los reales. Antes no, acordémonos que hace 2 años se hizo todo este esfuerzo desde la administración municipal actual para poder tener un catastro eficiente. Entonces el catastro es eficiente. Vuelvo a lo antes dicho, mi querido Lenin, yo creo que en este momento electoral, en donde no prima la discusión, el debate serio, en donde veo que no existen propuestas con seriedad, sino una bronca política, es muy difícil que se pueda meter en el debate y en la discusión una ley para la discusión real, para el debate real, para informar lo suficiente a la ciudadanía. ¿Y eso qué es lo que genera? Yo creo que ha generado nerviosismo, escepticismo e intranquilidad. Yo creo que hay que generar un debate muchísimo más profundo para hacer que la gente sienta que es momento de comprar un bien. Hay que desarrollar proyectos importantes en las ciudades, ese es un llamado a los alcaldes, en este caso en la ciudad de Quito sí se está haciendo aquello, el debate y la discusión para tener
propuestas y proyectos de interés social que son fundamentales para el desarrollo de la gente. Antonio Ricaurte, ex concejal del Distrito Metropolitano de Quito, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Lino. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Será hasta una próxima ocasión. Un buen día para todos.